La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. ¡Grito de júbilo! Glorificando, en cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. En ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío.
Se acerca el fin de año y con ello fechas especiales para compartir y celebrar con nuestros seres queridos. En tu casa Dios es fiel. Queremos hacerlo junto a ti para dar gracias por el amor infinito y la fidelidad que Dios nos ha regalado. Nuestra celebración iniciará el próximo domingo 17 de diciembre y compartiremos con nuestro hermano Tony Tamayo. Hola, ¿qué tal mis ñaños queridos de la Iglesia Dios es Fiel? Estoy tan contento, tan feliz y expectante porque ahora sé que el día domingo 17 de diciembre estaré junto con mi banda allí en vivo para compartir un tiempo de alabanza y adoración con canciones navideñas. Y ahí estaremos exaltando al único Rey que es digno de ser alabado porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que invita a tus familiares, a tus amigos. Estaré allí en los 3 cultos celebrando al Señor por esta Navidad. El domingo 24 de diciembre nos reuniremos como una gran familia con la participación especial de nuestros niños, jóvenes y toda la comunidad. Y para cerrar el año con gozo y exaltación a nuestro Señor, tendremos también nuestras 3 reuniones. Gran parte de las ofrendas recolectadas serán destinadas a cumplir con nuestro compromiso de pago por las instalaciones donde actualmente nos congregamos. Y es desde aquí donde el Señor nos permite extender ayuda a otros y servir a nuestra familia en Cristo. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestros horarios habituales, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Recuerda asistir con puntualidad. Dios ha sido bueno al permitirnos reunirnos semana a semana para alabar su santo nombre y sumergirnos en su palabra. No te pierdas estas fechas especiales. Invita a tu familia y amigos. Contribuyamos juntos a la expansión del amor y de la obra del Señor y juntos demos gloria al único, nuestro buen Dios. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Familia amada, bendiciones. Estamos viviendo unos días tan especiales de manera puntual con la iglesia del Señor Jesucristo, porque cada vez vamos tomando más entendimiento lo que implica el nacimiento de Jesús, el Salvador, de Emmanuel, Dios con nosotros, y hemos considerado algunas cosas la clase anterior. Le pido una vez más Mateo capítulo 2, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea. ¿En qué tiempo? En días del rey Herodes. Quisiera que por favor entendamos qué relación, qué similitud encontramos entre Herodes y el dominio de Satanás. Para eso nosotros debemos de entender que Dios interviene siempre en la historia e interviene en tu historia y en la historia de tu familia, siempre. Pero no solamente interviene Dios, muchas veces también lo hace Satanás. Y efectivamente, si no tenemos presente desde el principio los papeles respectivos de Dios, cómo obra el Señor, pero también el diablo no es que se cruza de brazos, cómo obra el diablo en el mundo. El Evangelio de Mateo, si no tomamos en cuenta esto, perderá mucho de su sentido. Porque el ministerio público del Mesías empezó, si usted recuerda, con un enfrentamiento directo por parte de Satanás. Usted lo puede ver ahí en Mateo capítulo 4. Usted ve la tentación que experimenta nuestro Señor a través del tentador, Satanás, el diablo. Y empieza
con esa tentación el ministerio del Señor y termina con su entrega de sí mismo al dominio satánico. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vemos que al comenzar el ministerio, al terminar el ministerio, el enemigo siempre estuvo presente. Con todo esto, los autores de los evangelios quieren hacernos entender que todo el ministerio de Jesús, y por extensión todo el ministerio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tiene que ver con una lucha entre Dios y el diablo. La maniobra diabólica está en el trasfondo de toda la narración de Mateo, y corremos el riesgo de interpretar esta de una forma demasiado superficial si detrás de las apariencias no vemos la presencia de estos poderes ocultos. Porque nosotros, como dice la palabra, no luchamos contra sangre y carne, y Jesús mismo no luchaba contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mientras Dios estaba preparando, amados hermanos, la escena para la entrada de su Hijo, precioso Hijo, a este mundo, también el diablo preparaba a sus protagonistas. Claro está que ellos no eran conscientes de su papel, hablando en este caso del mismísimo rey Herodes. Lo mismo que muchos de los antepasados de Jesús no reconocían esa participación, ese dejarse guiar incluso por el diablo, pero no por eso dejaban de ser agentes usados por esa voluntad diabólica. Por lo tanto, los hombres todos, por naturaleza, como dice la palabra, aquel que no está en Cristo no es un hijo de Dios, es hijo del diablo. La enseñanza de Jesús es precisamente esta: hijos del diablo son todos los que hacen las obras del diablo. Usted recuerda las palabras del Señor. El Señor hablaba al pueblo y les decía al pueblo judío y religioso: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Amados, y seamos honestos, antes de haber llegado a los pies de Cristo, ¿quién de nosotros no ha sido guiado, manipulado, usado por el mismísimo diablo? De hecho, entendemos a la luz de la palabra que todo hombre busca los intereses del mundo, de la carne y del diablo. Y por tanto, todos somos de una u otra manera sin Cristo. Una vez más, guiados, manipulados y usados por el enemigo. El mundo entero está en las manos del maligno, dice el apóstol Juan, ahí en 1 Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Te das cuenta? El mundo entero está bajo el maligno, con excepción de aquellos que estamos en Cristo. De ahí proviene la necesidad de la intervención divina en el mundo por medio de un Salvador, por medio de un Mesías. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Cuando Mateo narra el enfrentamiento de Jesús y el diablo ahí en el desierto, tú recuerdas la predicación de la tentación del Señor, no se pone en tela de juicio el hecho del dominio de Satanás como príncipe de este mundo. No, se da por sentado. El diablo dice que le dará a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Y Jesús no niega que tenga la autoridad como la tiene en este mundo. El Señor reconoce implícitamente que lo que el diablo le está ofreciendo en realidad le pertenece a Jesús, por lo tanto desafía al mismo diablo
Los dos saben que el propósito de Jesús es el de arrebatarle su autoridad y principado. Pero este mismo propósito implica, amados, que el diablo tenía previamente esa autoridad. Ahora bien, uno de los reinos sobre los cuales el diablo ejercía su dominio era Israel, y uno de sus agentes era Herodes. Recuerde que estamos en Mateo 2:1. En el momento de las tentaciones, ahí en Mateo 4, se exterioriza una lucha que ya se venía dando incluso desde el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque fue desde entonces cuando el diablo empezó a inmiscuirse en el plan divino para la salvación del mundo. Ahí lo tiene a Herodes, un instrumento, un agente, una persona que está siendo usada por el diablo. Detrás de todo esto está el diablo. Si Dios eligió a José para ser el instrumento humano para la protección de este niño Mesías, el diablo también hizo lo propio con Herodes, para hacer de él el instrumento de su destrucción. Los romanos habían dado a Herodes el mismo título que Jesús recibiría después de parte de Pilato. ¿Cuál era ese título? Rey de los judíos. Porque el padre de mentiras, si te has dado cuenta, sabe muy bien crear imitaciones o alternativas siniestras de las obras de Dios. En nombre de Dios, el sumo sacerdote iba a condenar a muerte al Hijo de Dios. ¿Tú recuerdas? Ahí en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Amados, vemos a Herodes usado por el diablo, vemos a todo aquel que está lejos del Señor, incluso vemos a líderes religiosos, como sucedió antes de ser crucificado, demostrando así que no suelen ser las grandes religiones organizadas las que cumplen los propósitos divinos, no necesariamente, hermanos. Y en nombre de la piedad, aquí vemos a Herodes que busca la oportunidad de matar al niño. Versículo 8 dice: y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso no era cierto. Buscaba la muerte del pequeño. Pero cuando decimos que Herodes era agente del diablo, ¿qué es lo que nosotros entendemos, amados? Claro está que no estamos hablando de una posesión diabólica, tal como encontramos, en los diferentes casos que vemos en los evangelios de personas que habían sido endemoniadas, poseídas por demonios. No estamos hablando de esa manera. Y tampoco queremos decir que el diablo pueda manipular al hombre como si éste fuera impotente bajo su mando, de ninguna manera. Pero de la misma forma en que el Espíritu Santo controla al creyente, y el Espíritu Santo controla al creyente no en contra de su voluntad, sino conforme a su disposición voluntaria a seguir los caminos de Dios. El hombre es responsable. Así también, de manera voluntaria, el diablo hace que muchas personas obren para el mal. Esa es la condición del hombre caído, y esta era la condición de Herodes. Entendamos, cuando el ser humano obra para fines egoístas, sin contar con los designios del Creador, está obrando conforme a la voluntad satánica. Buen ejemplo de este principio es el caso de Judas mismo. Mateo se limita a decir de él que traicionó a su maestro de una manera voluntaria.
En la superficie fueron el egoísmo de Judas, su desilusión con Cristo, su deseo de ganar dinero. Nosotros decimos de manera humana, superficial, que esto fue lo que llevó a Judas a entregar a Jesús. Sin embargo, cuando vemos especialmente en el Evangelio de Juan, él ve más allá de la superficie y dice explícitamente que Satanás entró en Judas. Ahí en Juan 13:27 dice: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Demuestra así que incluso en medio de las motivaciones, entre comillas, naturales señaladas por Mateo, está detrás la presencia satánica. No hace falta pues que el diablo envíe a ningún ángel satánico o demonio a decirle: Herodes, esto es lo que tienes que hacer con Jesús. Sencillamente utiliza el carácter de Herodes tal y como él es, por sus propios intereses egoístas. El diablo usa esto. Herodes ya obedece a la voluntad diabólica, mientras que Dios tiene que intervenir de una manera especial, enviando a José una serie de visiones, porque el hombre natural no percibe sin revelación especial los propósitos divinos. El diablo no tiene necesidad de tales métodos. Los hombres sin Cristo ya comparten su mentalidad y Herodes no era la excepción. Es importante entender que ni Herodes ni José fueron obligados a actuar tal y como lo hicieron. Ni Dios ni el diablo entrarán en nuestras vidas contra nuestra voluntad. No dejamos de ser seres responsables delante de Dios. Pensemos por un momento, iglesia, si Dios hubiera podido obrar directamente en la vida de José, utilizándolo como si fuera un simple robot, entonces ¿por qué le habló mediante sueños? ¿Por qué le dio la posibilidad de obedecer o desobedecer? ¿No habría sido más fácil controlar a José de una manera mecánica y hasta absoluta? Lo mismo pasa con la intervención satánica en la vida normal de los hombres sin Cristo. Si Herodes actuó conforme a los propósitos satánicos, fue con la intención de buscar sus propios intereses, los intereses egoístas de Herodes, salvaguardar su propia posición política. Dios usa todo eso, salvaguardar su propio trono. Dios usa todo eso, el diablo, usa todo eso. Por lo tanto, el diablo usa a Herodes y Herodes elige por su propia cuenta matar a Jesús, y no solo a él, sino a todos los niños que se encontraban en Belén. No fue obligado a hacerlo, pudo haber actuado de otra forma. Por tanto, Herodes, ni Judas, ni nadie tiene excusa. El hombre siempre es libre para obedecer o desobedecer. Es responsable delante de Dios. No puede justificarse diciendo que fue obligado a cometer alguna acción. No, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Una vez más, esta verdad que lo hemos venido predicando y afirmando en la iglesia. Amados, en este caso, Herodes ciertamente siguió los intereses de Satanás, pero sin saberlo, sin que él mismo se dé cuenta. Como el día de hoy, muchos siguen sus propios intereses sin saber que lo que están haciendo es cumpliendo los intereses del mismo diablo. Aquí Herodes actuó deliberadamente, por lo tanto tiene la responsabilidad de sus acciones. Hablamos
de nuestra relación, nos dice la Biblia, con el mundo, la carne y el diablo. Pero en la práctica, hermanos, se trata de una sola relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que servir a uno de ellos es servir implícitamente a los otros dos. Estamos hablando del mundo, la carne y el diablo. Te repito, servir a uno de ellos es servir implícitamente a los otros dos. O también, digamos de otra forma, rechazar a uno es rechazar también a los otros dos. Recuerda, el mundo, la carne y el diablo. Parece, mirándolo de una manera superficial, que Herodes servía al mundo, o sea, al imperio romano. Servía a la carne, o sea, a sus propios intereses políticos. Pero cuando intentó matar a Jesús, en el fondo, servía al diablo. Porque si hubiera logrado matar a Jesús, habría echado entonces a perder los propósitos divinos para la redención del hombre. Y esta es una enseñanza más, donde sabemos que quien tiene la última palabra es Dios. El diablo maquina, hace un montón de cosas, pero no aprende que es Dios quien tiene la última palabra. Ahora, en el caso de nosotros, mis amados, nosotros estaríamos todavía sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Pero vemos nosotros la gracia de Dios, la misericordia de Dios que se ha extendido sobre su pueblo. El ejemplo de José y de Herodes nos lleva a plantearnos por lo menos una pregunta importante. ¿A qué maestro servimos nosotros? ¿Servimos a Dios o al diablo? ¿Servimos a Jesucristo, el verdadero Rey de los judíos? ¿O a Herodes, un impostor? Tratemos de no dar una respuesta tan fácil. Profundicemos un poquito y consideremos que según las apariencias, Herodes era un hombre mucho más influyente que José. Era mucho más vistoso que José. Impactaba más que José. Herodes podía mostrar una fachada que influya a gran cantidad del pueblo mucho más que José. En nuestro caso, nosotros de igual manera podemos engañar a la gente con la fachada de religiosidad, de caridad, de importancia, de imponencia, pero lo que cuenta es el deseo fundamental en nuestras vidas de amar a Dios, amar sus caminos, de hacer su voluntad, lo cual manifestará en una obediencia inmediata, tal como sucedió con José, una obediencia inmediata a su palabra. Como ya hemos dicho, al hacernos la pregunta, ¿qué habría ocurrido si José no hubiera obedecido la voz de Dios? Vemos el significado y la enorme responsabilidad del ser humano. Y esta responsabilidad tenemos tú, la tengo yo en esta generación. La gran lucha entre el Mesías y el diablo, aunque ganada eternamente por Jesús en la cruz del Calvario, sigue librándose en nuestra sociedad y en nuestros días. Amados, somos agentes, somos personas que experimentan esta lucha. Es una lucha presente, como lo fueron para Herodes, como lo fue para José en una lucha pasada. ¿Obedecemos o desobedecemos? El versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Dónde se encuentra? Hemos venido a adorarlo, dicen estos sabios de Oriente. Y en contraste con Herodes, ¿qué clase de rey es Jesús? Amados, naturalmente Mateo no pretende darnos una respuesta detallada, completa en el transcurso de este capítulo 2, en el cual Jesús aún es un niño. Más bien, todo el evangelio será la elaboración de su respuesta. Todo el evangelio. Vemos nosotros el día en que fue bautizado nuestro Señor, la voz desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta tarea del Mesías tendría que llevarse a cabo sorprendentemente con un siervo sufriente. En las tentaciones, Jesús mismo habrá de luchar interiormente para que en su cometido de establecer el reino de Dios quede descartado cualquier medio diabólico. El ganarse a la gente, ya sea supliendo sus necesidades materiales, deslumbrándolas con un poder espectacular, o siguiéndole el juego al príncipe de este mundo y empleando sus tácticas políticas. No, hermanos, su reino será establecido por otros medios, no como los que estaba usando Herodes, este impostor. El verdadero rey de los judíos, nuestro Señor Jesucristo. Su reino será establecido por otros medios. ¿Por qué? Porque tendrá otro carácter, otra esencia, distinta a la de Herodes. De hecho, el reino de nuestro Señor Jesucristo será un reino de justicia, y vaya a ver la cantidad de injusticias que cometió Herodes. Por tanto, lo primero que tienen que comprender aquellos que desean ser ciudadanos de este reino, la iglesia, es la naturaleza de la justicia. Esto es lo que caracteriza a este rey de los judíos, nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza de la verdadera justicia, no como la naturaleza de la verdadera injusticia en el caso de Herodes. Y de hecho, no una justicia superficial limitada solamente a aquellos actos externos que pueden ser regulados por una legislación humana, sino una justicia profunda, hermanos, íntima, que exige no solo acciones justas, sino motivaciones justas. Aquella justicia que procede de un corazón que ha sido tocado por el Señor, de un corazón regenerado. De ahí el contenido del primer gran discurso, como lo hemos predicado, el Sermón del Monte, es precisamente indicarnos cuál es la justicia de ese reino y cuáles son las características de estos bienaventurados. Será un reino establecido no por las agresiones de una tiranía, como era en el caso de Herodes, sino por el sufrimiento y la muerte del mismo rey. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Este irá a la cruz a fin de redimir a su pueblo y trasladarlo de la potestad de las tinieblas a su reino eterno. Por eso mismo, cuando los apóstoles finalmente reconocen como quién es, tú eres el Mesías. Hubo un momento en el ministerio público del Señor: tú eres el Mesías, reconocen los discípulos, el Hijo del Dios viviente. Fue ahí, después de que reconocen quién es Él, que Jesús empezó a declararles que debía ir a Jerusalén a padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, ser resucitado al tercer día. Porque ese era su camino al trono, tan distinto al de Herodes. Amados, voy terminando y vayamos entendiendo algunas cosas que son importantes. El reinado del Mesías. Recuerde que estos sabios de Oriente preguntaron: ¿dónde está
el Rey de los judíos que nos ha nacido, porque estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este es rey por haber tomado forma de siervo y de siervo sufriente. Le debemos lealtad, no porque nos haya vencido con un poder despótico típico de los políticos y reyes a través de la historia, sino porque nos ha redimido con su preciosa sangre. O sea, Jesús es la antítesis de Herodes, hermanos. Entre ellos vemos el contraste entre la justicia de Jesús y la injusticia de Herodes. Aquí hay un contraste bien marcado entre la autoridad de Jesús y la tiranía de Herodes, entre la verdad de Jesús y la mentira de Herodes, entre el amor genuino de Jesús y el egoísmo de Herodes, entre el sufrir de Jesús y el hacer sufrir de Herodes, entre la luz que es Jesús y las tinieblas que representa Herodes. Pero todo esto queda aún para el futuro, para lo que Mateo nos contará posteriormente del resto de la vida de Jesús. Aquí en el capítulo 2, repito, Jesús es solamente un niño. La naturaleza de su reinado aún está por manifestarse. Sin embargo, Mateo ya nos anticipa cómo será su gobierno al citarnos las palabras de los escribas en el versículo 4 al 6. Mateo 2, 4 al 6 dice: y convocados todos los principales, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas cosas pertenecen a lo que se ve en los siguientes capítulos del Evangelio. Recuerde, tenemos al Mesías todavía en el capítulo 2 como niño. Así que antes de dejar este capítulo, fijemos nuestra atención en un par de detalles. En primer lugar, no hablan del niño como de aquel que ha nacido para llegar a ser rey de los judíos. No. Jesús no ha nacido para llegar a ser rey de los judíos, sino como el que ha nacido ya como rey. No es que va a llegar a ser rey, no, ya es rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Te das cuenta? Es rey desde su nacimiento. Herodes no tiene solamente un rival potencial de cara al futuro, sino uno que ya es un rival verdadero, ya es rey. En segundo lugar, notemos el énfasis de estos sabios de Oriente sobre su estrella. Dice versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella, es decir, la estrella del recién nacido rey. Ellos tienen la plena convicción de que el niño que ha nacido es alguien tan extraordinario que los cielos mismos dan fe de su gloria. Por tanto, hermanos, no vienen solamente para saludarlo, sino con el propósito de adorarlo, es decir, para postrarse delante de él a la manera oriental, de forma profunda, reverente, como corresponde a súbditos humildes ante un gran monarca, humildes adoradores delante de Dios. Es difícil saber si los sabios de Oriente, los magos, habían llegado a Jerusalén con la comprensión de que este niño, además de ser el Mesías, también tenía
carácter divino. Emmanuel, Dios con nosotros. No sabemos eso, pero no es difícil tampoco intuir que Mateo, al citar las palabras de estos hombres sabios de Oriente, quiere que nosotros comprendamos la adecuada respuesta ante el Rey. No es solamente un homenaje humano, sino una adoración divina. Señor, te damos gracias por poder entender el contraste que hay entre este mundo caído, donde el príncipe de este mundo es el diablo, donde usa a personas como Herodes, el contraste con el reino de Cristo, con la forma como debemos tratar al Mesías. No es un simple homenaje, es adoración. Señor, te damos gracias porque en esta Navidad nos has permitido tener esta serie de estudios y hemos tratado con tu ayuda de profundizar. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, y que tengan un lindo tiempo contigo de manera especial, pero también con su familia, que sean usados para predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. María, sabes que tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabes que